Pablo Tibalt es comunicador social, actor, ya un conocido aquí de Los Olvidados TV. Está por empezar lo que es también un clásico, sus talleres, en este caso programa de entrenamiento en comunicación oral, así que nos visita para contarnos sobre este tema. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. Hace bastante que no venías. Hace bastante, creo que desde el año pasado que no nos visitaba, que vine por teatro, a promocionar alguna obra de teatro. Bien, bien. Sí. Bueno, contame sobre este programa, entrenamiento en comunicación oral. ¿Cómo no? Cambió el nombre. Es difícil, para mucha gente es difícil hablar en público, ¿no? Para muchas personas es un gran desafío. Es, de hecho, uno de los grandes miedos que padecemos las personas, uno de los grandes temores, una fobia a veces también, a enfrentar, es una palabra que tratamos de evitar, a compartir ideas e intercambiar ideas con diferentes auditorios o en diferentes instancias. Este miedo o este temor a hablar en público no es para todas las personas igual. Para algunas personas tener un auditorio numeroso implica este temor, y para otras personas esto que estamos haciendo nosotros acá, hablar con otra persona en una entrevista de trabajo o con su jefe, es algo que también les genera este temor o esta inseguridad. Y hace que nuestra cabeza, lo que sabemos, lo que hacemos, entre en una especie de crisis donde nada es seguro. Entonces dudamos de cómo nos vestimos, de las ideas, de lo que sabemos, del vocabulario que tenemos para utilizar, de qué hacemos con las manos. Todo parece que está en esa zona de duda. Lo que pasa es que a veces para mucha gente no es necesario tal vez enfrentarse a esa situación, pero en muchos casos sí lo es. Sí. Como vos decías, entrevistas de trabajo, o a veces muchas personas que no tienen una actividad pública y vienen acá con Oscar o conmigo y se tienen que encontrar con esta situación. Esta propuesta tuya es muy interesante. ¿Y en qué consiste? Consiste este taller en particular en entrenar. Ya desde la presentación, desde el título de la propuesta, está esta palabra de entrenamiento. Entrenamiento que es como la única manera de desarrollar este saber hacer. Lo que busco en los talleres es que las personas que lo hacen aprendan haciendo, que no se encuentren con un profesor que dice teoría, sino que propone ejercicios, diferentes ejercicios que tienen que ver con el cuerpo, con la voz y con el pensamiento, para que se vayan del taller sabiendo cómo hacer esto de hablar en público, cómo compartir ideas en diferentes instancias. Claro, no es solamente ir y escuchar lo que vos les decís, sino también poner en práctica allí lo de poner en práctica, jugar con la palabra. ¿A quién estaría dirigido? A todos. A todos. O sea, alguien dice, a todos. Los talleres, ¿será para mí? Los talleres están siempre integrados por un público muy heterogéneo, muy diverso. Hay a veces desde ama de casas hasta ingenieros, arquitectos, diseñadores, abogados, de todo, estudiantes y profesionales. El público es diverso en todos los sentidos, en edades, en profesiones y en lo que los asistentes buscan. Y esto también es un valor, porque el que va al taller se encuentra con un público muy general y eso hace que el aprendizaje sea también más profundo. No le habla solo a los pares, tiene que ver cómo sus ideas llegan a un público amplio. Bueno, contame cómo tiene que hacer quien esté interesado. Bien, los que estén interesados pueden buscarme en las redes sociales, que es lo más directo y fácil, como Pablo Tibalt, y ahí me escriben o me llaman por teléfono, están todos los datos de contacto para anotarse. Empezamos el 13 de agosto, martes 13 de agosto, siempre los talleres son los martes, y hay dos posibles horarios, a la siesta de 14 a 15:30 o a la noche de 20 a 21:30. Bien. ¿En dónde van a ser? Son en May, Sarmiento 3060, barrio Candioti Sur. Bien, bueno, todo dicho, acá también va pasando lo que estás comentando. Muchísimas gracias por la visita, mucho éxito. Y la próxima te invito para que me cuentes del viaje. ¿Cómo no? Cuando quieran. Bueno, mucho éxito. Gracias. Decíamos en la presentación que es el último programa previo a la veda electoral de las PASO. Bueno, invitamos y tenemos la presencia de una amiga
acá, hija de un amigo cuando yo fui concejal. Usted no se acuerda seguramente porque debe ser menor que yo, pero del gordito Piedrabuena. Bueno, fuimos concejales en el 87 al 91. Hoy tenemos a su hija candidata a diputada nacional en la lista de consenso federal. Labaña, presidente, Urtubey, vice. Carolina Piedrabuena, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto estar con vos y muy lindo recuerdo de mi papá, como siempre. Claro, sí, el gordo, teníamos mucho humor. A veces en las sesiones eran bastante densas las discusiones, ¿no? Sí, Los sí, debates, sí. pero Vos bueno. sabés que esta semana me acordaba, el 17 de julio fue el cumple de mi papá y me acordaba de que Obey en su cumpleaños dijo que era un buen adversario, pero muy buen amigo. Claro. Y la verdad que sus cumpleaños tenían de todos los colores políticos, de todos, pero sabía que una cosa era la amistad, otra cosa la política, y que la política no era enemistad, justamente. Claro, sí, así es. En estos tiempos hay que Bueno, tener ¿y vos esos tomás recuerdos. eso? Sí, sí. Bueno, me viste parece tu muy Facebook importante. ahí mirando que andás caminando toda la provincia con el primer candidato, Sí, ¿no? con Enrique Esteves. Sí, con Enrique, no me salía Enrique Esteves. Sí, porque pues, Esteves Buero, el hijo de Esteves Buero, y por ahí el nombre como que... Sí, Enrique Esteves. Enrique Esteves, Esteves Sí. Bertero sería, ¿no? Esteves Bertero, sí, sí. Bueno, pero contame, ¿cómo les va en la campaña? Yo digo una cosa, están pensando cuántos diputados pueden llegar, cuánta gente los puede apoyar. Ahora, Bonfatti sacó 662.000 votos. Sí, sí, muchos. Sería interesante que ustedes refrenden de alguna manera, no sé si esa cantidad, pero que la gente tenga la misma confianza, ¿no? Sí, nos pasa que nos va muy bien en las recorridas. Claramente somos referentes del Frente Progresista y eso implica una buena recepción en cada lugar donde vamos. Pero también nos va bien con este mensaje de salirnos de la grieta. No podemos seguir los argentinos, no puede seguir la política basándose en la confrontación de unos contra otros. Es el único alimento que tienen las dos partes de esta grieta y así también lo percibe la ciudadanía. Hay muchas peleas entre las familias, peleas en los clubes. Así es. Parece que no nos podemos sentar a debatir una idea sacando lo temperamental que nos pone esto de ponernos fundamentalistas de determinadas cosas, ¿no? Bueno, para no hacer eso, yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que proponen para que pueda ser Roberto Labaña el presidente? ¿Cuáles son las propuestas económicos, educativas, sociales, lo más grosso por lo menos? Primero, la elección nuestra de Roberto Labaña tiene que ver con que es una persona que en momentos de crisis, como la crisis del 2001, una crisis que arrasó con el país, pudo sacarnos adelante. La forma que llegó también ahí fue por una decisión de dos personas importantes en el país. Por un lado estaba Duhalde y por el otro lado Alfonsín, que entendían que había que haber un gobierno de transición, de unidad nacional, con todos los partidos, sobre todo los partidos. Hoy nos es difícil hablar de los partidos claro, sí, como tales, pero en el 2001 hubo una necesidad de reinterpretarse, una necesidad de, desde los partidos, volver a la esencia y pensar que había que sacar el país adelante. Roberto Labaña plantea que como en ese momento se refinanció, por ejemplo, la deuda, hoy hay que pensar en una refinanciación de la deuda, pero como se hizo en ese momento, que hubo una decisión política de no acatar todas las definiciones del Fondo Monetario Internacional, en donde nos pedían un montón de medidas que dejaban afuera a la gente. Bueno, en esa situación también nos encontramos ahora con una deuda que es una de las más grandes también de la historia. Parece que en estos países es cíclico, ¿no? Contraer deudas o determinados gobiernos que contraen deuda que ni siquiera quedan en la Argentina, sino que se están yendo para afuera. Sí, yo lo digo acá. Y en este momento solo contienen el dólar en este momento, claro. El último desembolso. Y después la vamos a pagar todos. Y después la vamos a pagar todos. Pero como los compromisos que asumen determinados gobiernos la tenemos que pagar todos, la cuestión es cómo se va a pagar. ¿Se va a pagar a costa de los que menos tienen o se va a buscar de alguna forma, como se hizo en el 2001 junto con Néstor Kirchner, de salir con una deuda pero no con todas las condiciones del fondo? Por el otro lado, el planteo económico de Roberto Labaña para salir tiene que ver con ponerle dinero en el bolsillo a la gente,
Pero no basta con ponerle el dinero a la gente, es decir, incentivar el consumo, sino que hay que agregar cómo eso va a la par de inversiones. Las inversiones estas que iban a llover durante el gobierno de Macri, que tampoco llovieron, y que se fueron todas por el sistema financiero, porque esa fue la apuesta que tuvo el gobierno de Macri. Entonces, es decir, hay que poner dinero en el bolsillo de la gente, pero hay que generar desarrollo y crecimiento. Eso se logra con inversión y con incentivar todo el sistema productivo, que en la Argentina es muy importante y que muy pocos están pensando en cómo cuidar a las pymes, cuidar a la pequeña y mediana empresa, cuidar al trabajador. Es decir, en materia económica el planteo es, tenemos que sumar las dos cosas, que hasta ahora no estuvieron ni en el gobierno de Cristina ni estuvieron en el gobierno de Macri, porque en el gobierno de Cristina se apostó simplemente al consumo, no simplemente, era eso, pero necesitaba otra pata para que se dé el crecimiento. Ahora, en el modelo de Macri, lo único que se está dando es que los trabajadores quedan afuera, los que menos tienen la están pasando mal. Bueno, me parece que lo primero es que la gente tiene que tener, ¿sí?, para comer, para llevar a su casa, tiene que tener trabajo. Sí, la crisis que más perjudica es al de abajo, porque los de clase media tienen algunos deterioros de ingresos. Sí, pero la inflación nos está consumiendo a todos. Pero la inflación de los alimentos, que es lo que más perjudica, porque prácticamente es lo único que pueden llegar a ser las capas bajas y sectores vulnerables, aumentó más del 70%. Sí. Después otra de las cosas que me preguntabas que tiene que ver, o sea, con otro de los pilares para mí como prioridades políticas que tienen que ver con la educación, es pensar en la educación pero no escindida del mundo laboral, del mundo del trabajo. Nosotros junto con Enrique pensamos en que cómo no pensar en una herramienta a nivel nacional como el programa que tenemos aquí del Nueva Oportunidad. El Nueva Oportunidad es un programa de capacitación y esa capacitación con una salida en términos laborales, desde la peluquería hasta cuestiones informáticas, hasta carpintería u otras que tienen que ver con la tecnología, porque sabemos que hay necesidad de formar también a los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿sí?, pero que hay que generar alternativas desde el Estado. Nosotros los hemos hecho porque estamos convencidos desde el Ministerio de Educación como un ámbito natural para generar ese espacio. Entonces, otro de los pilares que tienen esos 10 consensos que se han trabajado entre distintos actores de la política nacional y de la política local es la educación con el vínculo del trabajo. La última pregunta, en 2 palabras. ¿Qué les parece que tiene que ser la actividad central de los diputados nacionales, lo que serían ustedes? Es decir, tenemos una deuda importante que dejó el kirchnerismo, que tampoco pagó Cambiemos, con la provincia, y hay muchas situaciones que realmente no tenemos las obras necesarias, están las rutas que nos rodean, que no han hecho nada, está todo en veremos la mayor cantidad de las obras, ¿no? Sí. Cuando nosotros hablamos con los ciudadanos en la calle y le preguntamos quiénes son los 19 diputados de Santa Fe, no saben. Primero, tenemos que ser diputados que nos conozcan y que nos escuchen. Diputados que alzan la voz, porque los diputados nacionales responden a los intereses de unos u otros del lado de esta grieta, pero no responden a los intereses de los santafesinos. Como vos decías, tenemos que reclamar por las obras necesarias como las rutas, en donde se mueren los santafesinos, no pueden ser las rutas de la muerte, y que nadie está gritando por que se incorporen en el presupuesto, porque se hagan las promesas que se hacen, porque los recursos de los santafesinos vuelven acá y no queden en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado tampoco podemos quedarnos con el reclamo, si no tenemos que ir a tocar las puertas a nivel nacional, y si no tocamos las puertas tenemos que presentar los proyectos que, como veníamos charlando, tenemos en materia de educación, tenemos en materia de salud, estamos trabajando porque creemos que varias de las cosas que venimos haciendo desde el Frente Progresista en Santa Fe pueden ser llevadas a nivel nacional. Te agradezco, Carolina. Bueno, muchas gracias. Mi corazón
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.